Ya, les doy la bienvenida entonces a otra clase más de planificación urbana y transporte. Hoy día vamos a terminar con la unidad uno, que era como introducción a la ingeniería de transporte, en la última clase. Ya después vamos a ver otras cosas, creo que viene infraestructura después, así que ahí vamos a estar hablando un poco más de ese tema. Pero va a terminar lo que es la introducción a la planificación de transporte. Hoy día vamos a hablar de bienestar, ¿ya? Y cómo esto se liga también con las prácticas sociales que habíamos estado analizando hace un par de clases atrás cuando vimos todo lo que era la teoría utilitaria, la teoría de las prácticas sociales. Cuando hicimos ese contraste vamos a ocupar algunos conceptos de esa clase. Y como se recordarán, habíamos enunciado lo que era el enfoque utilitario, que era el enfoque predominante dentro del ámbito de la ingeniería, así que probablemente lo van a estar viendo más de alguna vez en distintos cursos, sobre todo cuando estén abordando temas más de economía. Van a abordar el tema del enfoque utilitario, que habla de un hombre racional que trata de maximizar su bienestar sujeto a ciertas restricciones. Eso nos dice la teoría utilitaria. Entonces, como proviene de una teoría de la maximización de la utilidad, aplicado al caso específico del transporte, nos dice que las elecciones de actividad, destino y modo de transporte dependen de ciertos factores como ingreso, disponibilidad de auto e infraestructura de transporte, que vendrían siendo un poco las restricciones del problema, ¿ya? Entonces, lo que nos dice la teoría de enfoque utilitario es que un individuo nuevamente racional va a maximizar su utilidad a través de estas elecciones. Por lo tanto, las elecciones deberían responder a esta maximización de la utilidad, sujeto a ciertas restricciones de ingreso, disponibilidad de algunos medios, como puede ser el automóvil, y también la disponibilidad de cierta infraestructura, ¿ya? Los individuos entonces empiezan a realizar estos trade-offs o intercambios entre diferentes atributos, seleccionando la alternativa con la mayor utilidad individual, ¿ya? Entonces, uno empieza ahí, nuevamente, siempre bajo el enfoque del individuo racional. Este individuo empieza a hacer ciertos cambios, ¿cierto? Empieza a hacer ciertas transacciones o intercambios entre distintos atributos. Entonces, de repente, a lo mejor a alguien le interesará llegar más rápido, pero eso es a costa de pagar un poco más de tarifa, por ejemplo. O al revés, quizá a uno no le interesa tanto llegar rápido, sino que le interesa más bien pagar poco, por lo tanto ahí empiezan a haber estos trade-offs. Lo mismo, por ejemplo, con otros atributos que quizás no son tan cuantificables, pero que de alguna manera igual están relacionados con la elección de modo. Por ejemplo, en temas de comodidad está la disponibilidad de asiento, eh, la disponibilidad de aire acondicionado, sobre todo en verano, eh, la disponibilidad también o la facilitación de ciertas medidas de seguridad delictual. Hay algunas personas que tienden, por ejemplo, a utilizar el metro y no los buses porque lo encuentran que son más inseguros en temas de seguridad delictual. Por lo tanto, ahí hay distintos trade-offs que todas las personas, bajo sus propias percepciones personales, ¿cierto? Hacen para finalmente escoger un modo. Obviamente que esto no es algo tan racional, o sea, no es tan, ¿cómo decirlo? No es tan patente, no es que todas las veces que ustedes salgan, por ejemplo, de su casa y decían que van a viajar, empiezan a hacer como estos cálculos, ¿cierto? Sino que son más bien cosas que se automatizan después de un cierto tiempo, como ustedes ya tienen cierta noción de cómo es el sistema de transporte, probablemente no estén haciendo todos estos cálculos mentales cada vez que salen de su casa. Porque ya tienen una cierta noción de cómo es el sistema de movilidad. Esta teoría del enfoque utilitario, como habíamos dicho hace un par de clases atrás, es la teoría dominante en el campo del transporte urbano. Y en particular, en la ingeniería de transporte es la teoría que sustenta varios modelos, los principales que tenemos dentro de la ingeniería de transporte. ¿Subestima esta teoría la complejidad de los comportamientos del transporte urbano? Definitivamente sí, porque como estamos hablando de una maximización de la utilidad, todo tiene que ser cuantificable de alguna manera. Y sabemos que hay ciertos aspectos, ciertas percepciones que no van a poder ser cuantificables porque es súper difícil cuantificarlas. A lo mejor tiempo y tarifa son muy cuantificables porque les podemos poner una cierta medida, ¿cierto? Pero temas, por ejemplo, como de comodidad, ya tienden a ser un poquito más subjetivos. Como, por ejemplo, medimos percepciones de seguridad vial o seguridad delictual, es un poco más subjetivo, ya se nos empiezan a hacer mucho más difícil la cuantificación de esos atributos. Por lo tanto, la teoría del enfoque utilitario tiende
a subestimar algunos comportamientos dentro del transporte urbano en la medida en que no es capaz de cuantificar algunas medidas. Entonces, como les dije, la teoría de la utilidad o teoría utilitarista lo que asume es un individuo racional que hace estos cálculos, ¿cierto? Estos cálculos mentales, estimando algunas medidas de ciertos atributos y escogiendo la alternativa entonces que le reporta mayor utilidad dependiendo de esta suma de atributos, todos ponderados bajo una cierta percepción individual. Sin embargo, lo que obvia esta teoría utilitaria es que justamente lo que les decía yo, no todos los días uno empieza a hacer estos cálculos, sobre todo cuando ya conocemos el sistema de transporte y hay un cierto acostumbramiento a este sistema y un cierto conocimiento más profundo, y ahí es donde empiezan a aparecer esto que se llama hábitos. Podemos decir que la mayoría de nuestro comportamiento puede considerarse habitual. Esta no es una teoría propiamente tal, sino que es más bien evidencia empírica, que proviene desde la psicología, indica que nuestro cerebro es más bien flojo y por lo tanto cualquier cosa que se pueda automatizar y que no le tengamos que dedicar mucho tiempo ni esfuerzo a pensar, el cerebro simplemente la ejecuta. Y ahí es donde empiezan entonces a aparecer ciertos hábitos. Por ejemplo, el 45% de nuestras actividades se realizan en el mismo lugar casi todos los días. O sea, tendemos a hacer las mismas actividades día tras día porque tendemos a tener una cierta rutina. Es muy rara la gente que no tiene una rutina como, por ejemplo, en su semana laboral. Sobre todo si estamos viviendo en una ciudad, lo más probable es que tengamos una cierta rutina, ya sea que estemos trabajando o sea que estemos estudiando. Tendemos a hacer las mismas cosas en los mismos lugares y usualmente a las mismas horas. Por lo tanto, hay una cierta rutina que definitivamente se empieza a transformar en hábitos. Y por otro lado, nuevamente, a través de la evidencia empírica, 45% de nuestros comportamientos son gobernados por el sistema automático. O sea, tenemos un piloto automático dentro de nuestro cerebro que controla el 95% de los comportamientos y que usualmente estos comportamientos son gobernados por el sistema automático. Solamente un 5% de nuestros comportamientos le dedicamos algún tiempo y esfuerzo a pensarlo y a procesarlo y finalmente tomar alguna decisión, que usualmente son las decisiones que no son habituales, sino que son decisiones que o ya sea llegan en forma accidental o son decisiones que no son frecuentes y por lo tanto tenemos que considerar un poco más de esfuerzo. Eso solamente es el 5% del tiempo. El otro 95% son cosas que hacemos regularmente y por lo tanto no le dedicamos mucho tiempo. Y dentro de estas actividades habituales, dentro de este 95% que es un, entre comillas, automático, y también que está muy relacionado con el 45% de las actividades que se realizan en el mismo lugar, está el transporte. Por lo tanto, el transporte tiende a ser una actividad habitual, sobre todo si son viajes regulares o frecuentes dentro de nuestra rutina. Pensemos, por ejemplo, en viajes entre la casa y la escuela. Probablemente quizás los primeros días, cuando ustedes eran mechones, no sé si hace tantos años atrás, definitivamente para mí hace muchos años atrás, eh, cuando uno era mechón, ¿cierto? Los primeros días probablemente le dedicaron bastante esfuerzo a decidir cuál era la ruta que iban a tomar, desde su casa a la escuela. Ya estamos hablando, por ejemplo, de la primera semana, probablemente o visitaron la página web de Transantiago o utilizaron algún tipo de aplicación tipo Google Maps o Waze para poder llegar sin problema a la escuela. Lo más probable es que ya después, pasado una semana, pasado, ¿cierto? Un periodo trasciente, ya esto se transformó en un cierto hábito. Por lo tanto, ahora si yo les pregunto a cualquiera de ustedes cuál es la ruta que escogerían entre su casa y la escuela, probablemente me digan la ruta que han utilizado por años para hacer y probablemente no le den mucha más vuelta, ¿ya? Esto entonces nos refleja que hay un cierto hábito en el transporte y dado que ya es un hábito y por lo tanto no le dedicamos tiempo a pensarlo y verificar si efectivamente lo que estamos haciendo es una cosa, una decisión óptima o no, es muy difícil de modificar, incluso si se provisiona nueva infraestructura. Han habido casos, esto nuevamente en base a la evidencia empírica, de que cuando se provisiona nueva infraestructura, igualmente estos hábitos tienden mucho tiempo, o sea, demoran mucho tiempo en cambiarse. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de las líneas nuevas de metro,
uno esperaría que ya en el día 1, por ejemplo, la gente cambie cierto hábito y se cambie a esta línea nueva. Pero sin embargo hemos visto que el periodo de no, en el periodo entre que se abre la línea hasta que llega a un cierto equilibrio de demanda, si uno ve, por ejemplo, la curva de demanda, estas curvas son súper empinadas al principio y después se van estabilizando en un cierto nivel. Ese tiempo que demora en estabilizarse es mucho más amplio del que uno creería. Usualmente estamos hablando de entre 3 a 4 años. O sea, hay un trasciente ahí de 3 a 4 años donde las personas están modificando todavía sus hábitos y por lo tanto no es que de la noche a la mañana toda la gente de toda la población de la ciudad cambie su hábito y incorpore esta nueva opción que es una línea nueva de metro, sino que se demora un par de años incluso en que hayan personas que modifiquen su hábito e integren esta nueva línea de metro dentro de su estructura mental y que la escojan finalmente. Así que demora mucho tiempo en que una nueva línea de metro finalmente estabilice su demanda. Ya después de los 3 o 4 años, esto tiende a ser como una recta, ¿cierto? Horizontal, por lo tanto ahí no hay muchas modificaciones, salvo que de nuevo pongamos una nueva línea de metro o haya un gran cambio dentro del sistema que haga cambiar esa demanda. Pero si no ocurre nada, lo más probable es que esta línea de demanda sí se demore entre 3 a 4 años en estabilizarse. Así que ahí también estamos viendo una evidencia empírica de estos hábitos de los cuales estamos hablando. ¿Cómo se forman estos hábitos? Primero hay un comportamiento individual. Obviamente todos estamos hablando de personas que toman decisiones, por lo tanto, al ser personas estamos hablando de individuos que tienen un cierto comportamiento y bajo ese comportamiento lo que están reflejando en realidad es un cierto entendimiento psicológico de su entorno, ¿ya? Entonces estamos hablando evidentemente de un comportamiento individual. Sin embargo, también hay un comportamiento sociológico que tiene que ver con las normas culturales, que tiene que ver con cuál es el entorno propiamente tal, no solamente con el entendimiento o la estructura psicológica del individuo, sino que también estamos hablando de cómo es el entorno, qué cosas me rodean, qué existe dentro de mi entorno, no solamente en temas, o no solamente como en temas de otro tipo de personas, sino que también en el entorno construido. Por ejemplo, qué infraestructura existe, cuál es la legislación vigente o la normativa vigente, cuáles son los símbolos vigentes. Por ejemplo, hoy día estamos hablando mucho de lo que es sustentabilidad, y la sustentabilidad en sí mismo es un símbolo. Hoy día hay muchas decisiones que se toman en nombre de la sustentabilidad, no porque sea bueno, sino porque es lo que es la tendencia vigente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a nivel institucional se habla mucho de sustentabilidad, incluso si es que no es de esa forma, pero como es un término que está vigente y está bastante full tendencia, ¿cierto? Se habla mucho de sustentabilidad incluso si no lo es. Por ejemplo, me viene a la mente mucho hoy día el término de minería sustentable, cuando sabemos que la sustentabilidad lo que indica es no agotar los recursos para generaciones futuras, por lo tanto, por definición la minería no es sustentable. Entonces ahí hay como hay un cierto descalce, ¿cierto?, entre lo que significa la minería y el término sustentabilidad. Sin embargo, como estamos bastante en la tendencia de la sustentabilidad, le ponemos el apellido sustentable a la minería, cosa que es bastante rara, porque la minería de por sí no es sustentable. Pero sin embargo sabemos que todo lo que es sustentabilidad tiene una cierta simbología hoy en día en la sociedad del año 2021. Estas dos cosas entonces, el comportamiento individual y las normas culturales finalmente derivan en las prácticas en transporte o lo que es lo mismo en los hábitos en el transporte. Entonces los hábitos no solamente están moldeados por nuestro comportamiento individual, por nuestra estructura psicológica, que dentro de eso está un cerebro flojo que no quiere pensar tanto, sino que quiere ejecutar acciones más bien en el sistema automático. Siempre eso, la razón de que nuestro cerebro es flojo es porque es un órgano que consume mucha energía y por lo tanto nosotros fisiológicamente estamos adaptados para hacer lo más posible con la menor energía que sea posible también para ejecutar esa acción. Entonces nuestro cerebro está programado para ejecutar acciones en sistema automático porque de esa forma ocupa menos energía. Y de esa forma también ahorramos energía para otro tipo de cosas. Entonces, no solamente o sea, el comportamiento individual está definido por esa cosa mucho más fisiológica que tiene que ver con el ahorro de energía en términos
de nuestro órgano, pero también está definido por las normas culturales, que es todo lo que nos rodea en el contexto de una ciudad. Por lo tanto, los cambios en el comportamiento involucran cambios de hábito, y con lo que quiero decir con esto es que si queremos cambiar el comportamiento de las personas, vamos a tener que apuntarle a variadas dimensiones. No es solamente, por ejemplo, poner infraestructura nueva. Eso sabemos que la infraestructura ayuda a cambiar cierto hábito. Si ponemos una nueva línea de metro o ponemos una ciclovía, estamos ayudando o incentivando a que las personas cambien cierto hábito, pero no es suficiente. Vamos a tener que apuntar a otras cosas, a otras dimensiones, sobre todo en el aspecto más de normas culturales, si es que queremos cambiar las prácticas en transporte. En años recientes han habido cambios significativos en la planificación, el diseño y el financiamiento de inversiones en transporte público masivo, ya sea metro, buses y trenes, pero estas inversiones siguen estando mayormente en la red vial. Eso es un hecho con el que con el que tenemos que trabajar, y obviamente que queremos cambiar en un futuro cercano, pero la inercia nos hace que finalmente toda la institucionalidad, cuando hable de planificación y financiamiento de inversiones, usualmente eso está más radicado en la red vial que otra cosa. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de inversiones en transporte, lo primero que se nos viene a la mente es autopista, ¿ya? Porque de esa forma sabemos que una autopista va a tener como un gran impacto, al menos en el corto plazo, sobre el sistema de transporte, particularmente en el sistema de transporte de automóviles, pero no nos detenemos a pensar cuál es el costo alternativo de eso. Quizás hacer una autopista va a tener un costo en los entornos mismos de la autopista, de la gente que vive como súper cerca de la autopista, también la conectividad de ciertos lugares, y no nos detenemos tanto a pensar en eso, sino que más bien estamos solucionando un problema, o entre comillas solucionando un problema de movilidad en el modo automovilista o automóvil privado, pero no nos estamos deteniendo a pensar cuáles son los costos alternativos de eso, o qué otra cosa yo puedo hacer con el mismo dinero. A lo mejor con todo el costo de la autopista yo puedo hacer otra cosa que sea una mejor solución, y que tenga un impacto mucho mayor en el largo plazo. Esto entonces nos ha llevado a una limitada inversión en elementos para la caminata y bicicleta. Si uno ve cuáles son las inversiones, por ejemplo, de vialidad frente a inversiones en reposición de aceras o en proyectos de peatonalización, por ejemplo, o proyectos de ciclovía, las inversiones son mínimas. O sea, estamos hablando de que estas inversiones, aparte de que cuestan barata, por lo tanto son mucho más efectivas, igualmente se le asigna muy poca plata en relación a lo que son los proyectos de vialidad. Y por otro lado, hay un nulo uso de estrategias alternativas como tarificación vial y gestión de la demanda, que intentan intervenir un poco el patrón de demanda. ¿Ya? Simplemente estamos pensando cómo intervenir la oferta, que es, entre comillas, lo más fácil de hacer, porque la oferta usualmente la decide un planificador o la misma institucionalidad que hay detrás, pero estrategias de gestión de demanda son mucho más difíciles de aplicar, porque estamos interviniendo directamente el comportamiento de las personas bajo ciertas condiciones. Y eso usualmente desde el ámbito político se intenta evitar para no comprarse un problema, ¿ya? A pesar de que son medidas que podrían ser efectivas. ¿Podemos alcanzar cambios significativos en nuestros hábitos de movilidad? La respuesta es sí, pero esto involucra cambios en múltiples dimensiones, como veíamos antes, tanto en infraestructura, que es lo más obvio, quizás lo primero que se les viene a la cabeza, pero también en comportamiento individual, también en cuestiones estructurales, por ejemplo, las normas sociales o las normas o la normativa cultural que impera dentro de una sociedad, ¿cierto? Son cuestiones mucho más difíciles de cambiar, pero en el largo plazo pueden ser mucho más efectivas que solo hacer infraestructura. ¿Ya? Eso es como el punto relevante. Y la pregunta entonces, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no avanzar hacia esos cambios en dimensiones que tienen que ver con la normativa social y cultural, y no tanto con infraestructura, que es, entre comillas, lo más fácil de hacer, porque simplemente uno invierte plata y desarrolla un proyecto? Pero cambiar el comportamiento individual es mucho más difícil, pero a la larga puede ser mucho más efectivo. Es un poco lo que hicieron los holandeses hace muchos años. Si es que uno ve, por ejemplo, las imágenes de Ámsterdam en los años 70, probablemente se confundirían con cualquier ciudad latinoamericana llena de autos, mucho estacionamiento, caos vial, y por lo tanto uno no pensaría que esa imagen es de una ciudad tan bonita como hoy es Ámsterdam. Sin embargo,
los holandeses hicieron este cambio de chip por allá por los años 70 y no solamente invirtieron mucha plata en infraestructura ciclovial, sino que también invirtieron muchos recursos humanos y también plata, obviamente, en cambiar el comportamiento individual a través de las normas sociales o culturales. Y se le transmitió a las personas que utilizar bicicleta era la forma de descontaminar y descongestionar las ciudades. Ya no solamente era construir ciclovías, sino que también era cómo la bicicleta se transforma en un símbolo de una sociedad. Y hoy día, si es que hablamos de bicicleta, podemos imaginarnos sociedades como la holandesa, o como la noruega, o como la danesa, que son sociedades que tienen la bicicleta como en el centro y están muy internalizadas dentro de sus hábitos de transporte, ¿ya? Pero eso no se logra solo con infraestructura, sino que se logra con un cambio en las normas sociales o culturales y de un poco imponer o incentivar el uso de la bicicleta a través de esta imagen social que tiene la bicicleta para, con un cierto objetivo de descontaminar o descongestionar las ciudades. Eso los holandeses lo hicieron en los 70 y lo siguen haciendo. No es un proceso que se haya detenido, sino que llevan 30 o 40 años haciéndolo y continúan haciéndolo a través de distintas cosas. Por ejemplo, de incentivar la bicicleta en los colegios, ¿cierto? A través de los niños, de incentivar la bicicleta en los trabajos, tratar de que las personas no lleguen en bicicleta a trabajar, sino, o sea, en automóvil a trabajar, sino que lleguen en bicicleta, y para eso hay ciertas condiciones, hay ciertos incentivos que se pueden aplicar, y todo eso va conformando, ¿cierto?, una narrativa en torno a estas normas sociales o culturales que estamos tratando de cambiar. Entonces, no todo está en la infraestructura, sino que también hay ciertos comportamientos individuales que se pueden apuntar a través de este cambio de normas sociales. Esto es una red multiactor, que son unas gráficas que se pueden hacer para tratar de identificar cuáles son los actores que están conformando un cierto ecosistema. Entonces, por ejemplo, parte de esto ya lo habíamos visto en una clase anterior. Si estamos hablando, por ejemplo, de la red del transporte, no solamente tenemos a los usuarios, sino que también tenemos a los que producen la oferta, que son los operadores del transporte, ya sea de transporte público o de transporte privado. Están también los, los actores que proveen ciertos materiales, ciertos componentes para el sistema de movilidad, ya sea, por ejemplo, los productores de automóviles o los talleres mecánicos. Tenemos también una red de financistas que es cada vez más poderosa. Si ven hoy día el mercado de automóviles, el negocio no está tanto en vender automóviles, sino que en ofrecer créditos para la venta de automóviles. Ahí es donde está el negocio. Y por eso tenemos a grandes financistas detrás de la venta de automóviles, por ejemplo, casas comerciales, por ejemplo, los bancos, por ejemplo, aseguradoras, que también se han metido muy fuerte en lo que son la provisión de créditos para comprar automóviles, porque ahí está el negocio finalmente, no está tanto en la venta de automóviles, sino que en las ganancias a través del financiamiento para comprar automóviles, porque eso se compra en cuota, y al comprar en cuota entonces hay un cierto recargo detrás de eso. Así que ahí está el negocio, y hoy día la industria de financiamiento automotriz es súper fuerte. También tenemos redes de investigación, donde están las universidades o los institutos, ¿cierto?, que generan investigación en el ámbito del transporte, del cual esta universidad obviamente es parte fundamental, porque somos la red de investigación en transporte es bastante pequeña, y en ingeniería en transporte todavía más. O sea, esta universidad es como de las 3 o 4 universidades más, o sea, de las 3 o 4 universidades que investigan en este ámbito, conjunto con la Católica Valparaíso, la de Concepción, por ahí también está la UNAV, la UTEM, pero son súper pocas las universidades que tienen como especialización esta rama, que es la ingeniería de transporte. Así que la red de investigación es bastante pequeña en ese ámbito. Grupos de la sociedad civil, donde están, por ejemplo, organizaciones de tipo ciclistas o de peatones. No hay muchas. Usuarios del transporte público, quizá hay un poco más, pero no están organizados, así que ahí también caen dentro de esta red multiactores. Y por último tenemos las autoridades o el sector público, donde están ahí los ministerios, las municipalidades, y todo el aparato estatal también conforma esta red multiactor. ¿Qué se requiere o qué se requeriría, por ejemplo, para alcanzar un 80 o un 90% de viaje en transporte público, caminata y bicicleta en Santiago? Hoy día
La suma de estas tres cosas, según el último dato que tenemos de la encuesta Origen-Destino del año 2012, que es el último dato concreto, porque después de eso nos han seguido haciendo encuestas, son sumamente caras hacerlas, así que la razón es que demoran mucho y requieren mucho esfuerzo de hacer una encuesta, así que por eso se hace cada 10 años. La última que tenemos del 2012 nos indica que la suma de estas tres cosas hoy día en Santiago bordea más o menos como el 55 a 60%, lo que no es malo, pero tampoco es suficientemente bueno, ¿ya? Hay un espacio ahí para crecer en transporte público sustentable, que son estos tres modos, que son los más eficientes, por ejemplo, en términos de uso del espacio vial, de emisiones, y por lo tanto se prefieren estos modos a otros porque hacen que la ciudad funcione de mejor forma en términos de movilidad. En Santiago como que estamos ahí en la mitad de la tabla, ¿cierto? No somos ni los mejores ni los peores, pero hay mucho espacio para mejorar y ojalá alcancemos algún día estos niveles de 80-90% de viaje en modo sostenible. ¿Qué hay que hacer para eso? Obviamente cambio en infraestructura. Es clave que en esta clase estamos cuestionando un poco ese enfoque, pero tampoco hay que desmerecer que la infraestructura sí tiene un campo o tiene cancha para hacer cambiar ciertos hábitos de las personas. Y por lo tanto hay que invertir en infraestructura, eso es innegable. No vamos a lograr esto solamente con incentivos o con mensajes subliminales, ¿cierto? Para que la gente cambie su hábito en transporte, sino que tenemos que tener ciertos cambios en infraestructura. Inversión en transporte público, caminata y bicicleta, ya sea a través de espacios peatonales o de redes de ciclovías, ¿cierto? Y también inversión en transporte público, líneas de metro, de trenes, corredores, pistas solo bus, cualquier cosa que mejore el transporte público en términos de infraestructura ya es un aporte para cambiar y propender hacia este 80 o 90% de viajes en modo sustentable. Por otro lado, si vemos la red multiactor, también es posible intervenir ciertos actores para que también propendamos hacia lo que queremos alcanzar como partición modal sustentable. Por ejemplo, en los actores bancarios o en la red de financistas de automóviles, menos soporte a la extensión urbana y compra de autos y más soporte a la ciudad compacta. O sea, por ahí quizás podríamos darle una vuelta a estos financistas y tratar de que no financien la compra de autos, sino que, por ejemplo, financien otro tipo de cosas, ya sea, por ejemplo, financiar inversiones en transporte público o quizás financiar compra de bicicleta o financiar proyectos de caminata, puede ser, ahí se podría dar una vuelta. Obviamente sabemos que el negocio de los automóviles es lucrativo, pero quizás sigue habiendo alguna ganancia en otro tipo de esquema, ¿ya? Entonces ahí se le puede dar una vuelta para que estos actores bancarios también financien otro tipo de proyectos más sustentables. Desde el sector público, un cambio de foco, fuerte incentivo y desarrollo de los modos sustentables como política pública. Hoy día, por ejemplo, la política de transporte a nivel nacional del Ministerio de Transporte, si bien habla de sustentabilidad, si es que uno la lee, en el fondo lo que están hablando es de un fuerte desarrollo económico, o sea que el sistema de movilidad tiene que aportar al desarrollo económico del país, y también este sistema de movilidad tiene que satisfacer las necesidades de las personas, ¿ya? Entonces nos quedamos como con dos de las tres pilares de la sustentabilidad. No habla, por ejemplo, de emisiones, no habla de cuidado del medio ambiente. No, finalmente, si es que no están esas dos cosas, no podemos hablar de una sustentabilidad desde el punto de vista ambiental y por lo tanto se cae completamente la política de transporte que hoy día está vigente, que salió desde el año 2013. Por lo tanto, ahí hay que darle también una vuelta a la política y que realmente sea sustentable, porque eso también habilita la concreción de proyectos en relación a esta política. Es un poco lo que estamos, esto se lo voy a contar por mi pega nomás, es un poco lo que estamos haciendo desde Maipú, ¿cierto? De tener una política de movilidad comunal con este enfoque, con estos pilares, de tal manera que después los proyectos respondan a esa política y que no los proyectos salgan de la nada o sin una conceptualización detrás. Si es que uno, por ejemplo, tiene una red de ciclovía, esa red de ciclovía tiene que responder a una cierta política. No puede ser que solamente hagamos una red de ciclovía porque son bonitas las bicicletas y a lo mejor porque hay demanda de ciclistas, que obviamente la hay y también hay que responder a eso, pero la red de ciclovías tiene que responder a una política de qué es lo que queremos lograr nosotros como municipio. Y nosotros como municipio lo que queremos lograr es tener una movilidad sustentable en la comuna. Por lo tanto,
los proyectos que desarrollemos desde aquí en adelante tienen que responder a esa política y por eso es necesario tener una estrategia de ese estilo. Ojalá que eso también se replicara después a nivel nacional o a nivel regional. Yo creo que a nivel regional es mucho más fácil porque sabemos que el nuevo gobernador regional, por ejemplo, Claudio Rego, cree bastante en esto. A nivel nacional no tanto, tan enfocado en otras cosas, entonces ahí hay cambios también que se pueden hacer desde el sector público. Y desde la academia, que es lo que también nos interesa a nosotros como espacio también de aprendizaje en este curso, desde la academia también se pueden empujar ciertas cosas, por ejemplo, investigación aplicada. Yo soy bastante crítico de la investigación que se hace acá en Chile porque efectivamente es una investigación de muy alto nivel. En esta universidad en particular, o todo el ecosistema de ingeniería de transporte, los investigadores son de altísimo nivel, son muy renombrados a nivel internacional, porque somos una de las escuelas de ingeniería de transporte más antiguas del mundo. Por lo tanto, tenemos una tradición más o menos como de los años 70, 80, que se empezó a conformar este núcleo de investigadores de ingeniería en transporte. Sin embargo, yo mirado desde afuera, porque tengo una pata adentro y una pata afuera, digamos, me gustaría que hubiese mucha más investigación aplicada. O sea, cómo los investigadores podrían colaborar, por ejemplo, con los que estamos trabajando en el sector público o también en el sector privado en el ámbito del transporte. Creo que esa colaboración no existe en forma sistemática, sino que solamente existen algunas experiencias aisladas que tienen que ver más bien con el voluntarismo o el conocimiento que tienen unas personas con otras, ¿cierto? Y que hacen proyectos conjuntos, pero no hay una política detrás de eso que incentive la investigación aplicada de cómo la academia puede colaborar con problemas reales, en este caso, dentro del espacio público. Entonces ahí yo tengo en lo personal como una cierta crítica de que a lo mejor hay mucho espacio para hacer y para inventar cosas, investigar cosas, aprovechando el rol de la academia, pero falta ahí a alguien que ordene esa cosa y que sea una política más bien a nivel institucional desde la universidad y que no se quede solamente en esfuerzos individuales de algunas personas un poco más motivadas. Hablemos entonces de las prácticas sociales que habíamos estado hablando hace un par de clases atrás. Las prácticas sociales la conforman ciertamente las sociedades, pero también los sistemas, los procesos y los cambios tecnológicos que son producidos dentro y a través de ciertas prácticas sociales que tienden a hacer estos hábitos de los que mencionábamos antes. Es un conjunto de acciones rutinarias, más que nada. Esa es como la definición de una práctica social. Todo lo que sea rutina, todo lo que sea un poco inercia, son las prácticas sociales y por eso cuesta tanto cambiarlas, porque cualquier cosa que tenga una inercia fuerte va a costar cambiarla, a no ser que haya un cambio muy abrupto, como fue la pandemia, por ejemplo, y nos hizo quedarnos en nuestras casas. Pero como en términos normales, eso es una particularidad dentro del tiempo, ¿cierto? Si es que no hay algo, un hecho o un hito abrupto, cuesta mucho cambiar las prácticas sociales. Ya hay que estar empujando continuamente para cambiar esas prácticas. Algo pasó con el monitor. Ahí sí. En términos de prácticas sociales tenemos todo lo que es materialidad, por ejemplo, los individuos, las personas, objetos, equipamiento, infraestructura. O sea, todo lo que sea tangible de alguna manera o visible constituye la materialidad de estas estructuras, o sea, de estas prácticas sociales. Pero también tenemos procesos que hay detrás de estas prácticas, por ejemplo, leyes, reglas, competencias o habilidades. Todo lo que sea la parte normativa, por ejemplo, que nos dice qué podemos y qué no podemos hacer. Parte de eso lo abordamos en la clase pasada, ¿cierto? Que era lo que nos habló Mauro del derecho público, que es todo lo que el Estado puede hacer, pero también está el derecho privado que nos dice qué es lo que los individuos no podemos hacer o no estamos habilitados para hacer. Pero también tiene que ver con las competencias y habilidades, de qué somos capaces como individuo y como sociedad de hacer. Por ejemplo, hasta hace un par de años atrás no teníamos la habilidad de conectarnos a internet y tener una red que nos pudiera conectar desde un punto del mundo a otro muy fácilmente. Esa habilidad la fuimos adquiriendo y desarrollando con el tiempo a través de la tecnología. Y muchas otras cosas más. Por ejemplo, antes no teníamos la habilidad de ir al espacio, por lo tanto no conocíamos mucho del espacio. Hoy día esa habilidad y ese conocimiento ya existe. También tenemos símbolos que son significados, discursos, normas e identidades.
por ejemplo, ahí nuevamente recurro al ejemplo de la sustentabilidad. La sustentabilidad en sí mismo es un concepto que hoy día tiene un significado, ¿ya? Lo mismo ocurre con el feminismo. También es un concepto que hoy día ya adquirió un cierto significado dentro de la sociedad. Y por lo tanto se hacen muchas cosas en nombre de lo sustentable, de lo feminista, que nos dice que es un buen símbolo y que deberíamos avanzar hacia allá. Entonces, ese significado, que a lo mejor al principio era solamente un concepto, una idea, hoy día ya tiene un significado por sí mismo, y adquiere ese significado y por lo tanto se toman decisiones en nombre de ese significado. Lo mismo ocurre con cierta identidad. Hoy día tenemos muchas minorías, ¿cierto? Particularmente en el tema, en el ámbito de género, tenemos ciertas identidades o minorías sexuales, por ejemplo, que tienen una cierta identidad y por lo tanto también adquieren cierta simbología dentro de nuestra sociedad. Y ahí es donde eso también tiene efectos sobre otro tipo de cosas. Por ejemplo, por la protección de esas minorías se inventan leyes. Por ahí, por ejemplo, está la ley Zamudio, o la ley de no discriminación. Por lo tanto, ahora esas minorías quedan mucho más protegidas que antes. Una cosa que parte desde un símbolo tiene efectos sobre un proceso. O sea, una minoría tiene una cierta problemática, que no se le están reconociendo ciertos derechos o que se le está discriminando de alguna manera. Eso tiene repercusiones sobre un proceso que deriva en una ley, ¿ya? Entonces, estas cosas de las prácticas sociales no es algo inmutable, van cambiando en el tiempo, solamente que algunas cosas van cambiando más rápido que otras, y también entre ellas también tienen cierta influencia, ¿ya? Un símbolo puede influir en un proceso, o al revés, un proceso también puede influir sobre un símbolo. Si por ejemplo una ley nos mandata, estoy especulando así como en forma súper genérica, si es que una ley nos mandatara a decirnos que algo es malo, supongamos por ejemplo la ley anti-tabaco. Antes fumar era un hábito que lo tenía cualquier persona, se podía fumar en cualquier lado, incluso en los aviones, pero ese simbolismo se acabó desde el momento en que se implementó la ley anti-tabaco. Entonces ahora ya no podemos fumar en cualquier lado. Bueno, yo no fumo, nunca he fumado, así que no puedo decir que sea algo individual, pero hablando como sociedad, ya lo que la ley nos dice es que este símbolo del fumador ya no es tan agradable, ¿cierto?, dentro de la sociedad, y por lo tanto lo vamos relegando a ciertos espacios donde es permitido o donde es bien visto. Pero en todos los otros espacios, por ejemplo en una plaza, en un área verde, o por ejemplo arriba de un avión, o por ejemplo en el transporte público, o en una sala de clase, ya este símbolo del fumador ya no es bienvenido. Entonces esa ley provoca ciertos cambios en ciertos símbolos, ciertos significados que van mutando en el tiempo. Tenemos afecciones, también la emocionalidad está dentro de las prácticas sociales. En eso hay dos hitos que han pasado en nuestro país que han tenido como fuerte impacto en ciertas emociones a nivel de sociedad. Uno fue el estallido social, el otro fue la pandemia. En uno estábamos hablando mucho de lo que eran las desigualdades, en el caso de la pandemia estábamos hablando mucho de cómo nos afectaba este distanciamiento social. Por lo tanto, toda esa emocionalidad detrás también van cambiando las prácticas sociales. Pensemos, por ejemplo, en un caso súper concreto, que es la popularidad de las bicicletas. Ha habido un boom de las bicicletas en los últimos, no sé, 5 o 7 años más o menos, al menos en el caso de Santiago. Pero no solamente tiene que ver con el uso de la bicicleta desde un punto de vista funcional. O sea, las personas no solamente usan la bicicleta para trasladarse de un lugar a otro porque les es más conveniente, sino que también tiene que ver, por ejemplo, con aspectos de otro tipo de causas dentro de las prácticas sociales, como tiene que ver, por ejemplo, con la vida urbana. Hoy día la bicicleta es un símbolo de la vida urbana, y por lo tanto, si uno ve, por ejemplo, en algunos proyectos inmobiliarios, ahora se promocionan a través de una persona andando en bicicleta, y se pone que el proyecto tiene bicicletero, o se pone que un proyecto inmobiliario está cerca de una ciclovía. No sé si lo han visto por ahí en los diarios. A mí me ha tocado ver la bicicleta como símbolo de vida urbana, ¿ya? También tiene que ver con la movilidad activa, que hoy día la bicicleta es un símbolo de promoción del deporte, y por eso se hacen cicletadas, por ejemplo, los fines de semana, se cierran calles para que la gente haga deporte, y se menciona mucho el uso de la bicicleta, más allá de que el deporte se pueda hacer de distintas formas, pero hoy día la bicicleta es un símbolo asociado al deporte. También de asequibilidad, en la publicidad también hemos visto mucho el tema de la bicicleta, sentimiento de libertad, congestión. No sé si han visto en algunos
Hay una foto bien famosa que cambian los letreros de información variable, por ejemplo, las autopistas que dicen si hubiera viajado en bici ya hubieras llegado, ese mensaje es muy famoso. Y tiene que ver como en un sentimiento de anticongestión, o sea, que la bicicleta no congestione y por lo tanto se mueve mucho más rápido. Y también dificultad para el uso del auto o el acceso al auto, aunque eso cada vez menos porque hay mucha venta de automóviles y por lo tanto quizás ya no es tan válido la dificultad del acceso al auto. Cada vez es más accesible tener un auto y comprar un auto y usarlo dentro de la ciudad. Por lo tanto, las prácticas sociales, como dijimos, están compuestas de materiales, de competencias, de significados, también de las emociones. Pues los tomadores de decisión, como los que estamos trabajando dentro del sector público, por ejemplo, que somos los que tomamos decisiones, moldear las dinámicas en las prácticas de movilidad. La respuesta es sí, podemos hacerlo, por ejemplo, incentivando la movilidad sustentable. Esa es una decisión que uno toma a nivel de política pública. ¿Cómo después hacemos la bajada? Esa es una segunda derivada de esto. Podemos ir más allá de la preocupación en la infraestructura y la tecnología, que es el hardware o todo lo que es duro, todo lo que es visible, pero también considerar los significados y procedimientos que es como el software de esta cuestión. También la respuesta es sí, podemos hacerlo. No es tan fácil porque el hardware, como digo, son fierros y por lo tanto es mucho más fácil modificarlos o concretarlos, pero los significados y procedimientos, que es como todo el software que nosotros tenemos desde el entorno de las prácticas sociales, es mucho más difícil y por eso esas decisiones o esas modificaciones tienden a hacerse de muy largo plazo, salvo que haya un hito que sacuda todo el tablero, como puede haber sido la pandemia. Pero eso ocurre muy pocas veces en nuestra historia, en nuestra generación. ¿Cómo entonces vamos? ¿Por dónde partimos si queremos decir que queremos modificar las prácticas sociales, por ejemplo? ¿Por dónde vamos a partir? Sabemos que si es que estamos hablando de infraestructura, eso es sumamente fácil hacerlo, basta con tener un buen proyecto y tener la plata y se concreta. No estoy diciendo que sea así de fácil porque efectivamente tienen dificultades, por ejemplo, en conseguir recursos siempre es una dificultad. Pero si quisiéramos modificar las prácticas sociales, ¿por dónde partir? ¿Y cómo identificamos qué cosas podemos ir modificando? Partamos de una premisa que nos diga la efectividad de las políticas de transporte está limitada a los niveles de servicio, o lo que también se llama calidad, de los modos sustentables que no son competitivos con el auto. Entonces, bajo esta premisa se van a requerir grandes mejoramientos en la experiencia de viaje de los modos sustentables. O sea, lo que nos dice acá es que tenemos un modo que es de muy alta calidad, que es el automóvil. Entonces, lo que tenemos que hacer es igualar esa misma experiencia, esa misma calidad, desde otros modos que sí son sustentables, como puede ser la caminata, la bicicleta o el transporte público. Y eso nuevamente, mejorar la calidad o tratar de igualar estas experiencias de viaje, no solamente tienen que ver con infraestructura, sino que a lo mejor tienen que ver con otro tipo de elementos mucho más subjetivos, mucho más emocionales. Ya no solamente un aspecto funcional, que puede ser, por ejemplo, la tarifa o los tiempos de viaje o los tiempos de espera, sino que también pueden tener alguna relación, otra experiencia mucho más subjetiva y emocional. Para eso se inventa un concepto que se llama bienestar subjetivo, que intenta analizar cuáles son estos atributos que están intermediando en el bienestar. Reconozcamos el bienestar como un concepto que es bastante abstracto y que se define como la satisfacción con la vida, pero también con sentimientos duraderos de agrado. O sea, el bienestar tiene como dos patas, el bienestar subjetivo tiene como dos patas. Uno, que es de largo plazo, que tiene que ver con la satisfacción de la vida completa. Si es que uno se pone a analizar y nos ponemos más filosóficos, por así decirlo, podemos llegar a una cierta reflexión de si estamos felices con nuestras vidas o no, ¿ya? Pero también el bienestar subjetivo tiene que ver con sentimientos puntuales, de muy corta duración. Por ejemplo, tomar un helado a lo mejor nos va a dar enorme satisfacción. Por ejemplo, comer algún almuerzo rico también nos va a dar enorme satisfacción, pero esos sentimientos solamente duran lo que dura el almuerzo o lo que dura tomarse un helado. Podemos tener sentimientos también de corta duración que sean negativos. Por ejemplo, si nos pegamos en el dedo del pie, eso es un sentimiento muy negativo, nos va a provocar mucho dolor y por lo tanto nuestro nivel de bienestar subjetivo probablemente baje con ese dolor físico, pero va a durar lo que dura el dolor, que va a ser un par de segundos, un par de minutos a lo más, ¿ya? Entonces,
el bienestar subjetivo tiene como estas dos patas: satisfacción con la vida de largo plazo, pero sentimientos de agrado o de desagrado de corto plazo. Algunas perspectivas que conforman el bienestar: obviamente las experiencias agradables, que era lo que yo les mencionaba, por ejemplo, tomarse un helado; experiencias no agradables, pegarse en el dedo del pie es una experiencia no agradable; y también la satisfacción de la vida, que es de largo plazo. Por lo tanto, el bienestar subjetivo va a constar de tres componentes: intensidad, frecuencia y duración de afectos positivos de corto plazo, nuevamente el ejemplo de tomarse un helado; intensidad, frecuencia y duración de afectos negativos de corto plazo, pegarse en el dedo del pie; y juicio cognitivo de la satisfacción de la vida a largo plazo, que es una reflexión mucho más profunda, y considerando toda la vida, ¿cierto? Toda la experiencia vital, como decía uno de los candidatos presidenciales. Esa reflexión es mucho más de largo plazo. A nivel individual, el bienestar subjetivo es influenciado por la personalidad, la realización de actividades, el cumplimiento de objetivos y circunstancias de la vida. Entonces ya vamos viendo que hay ciertas cosas que van influenciando sobre el bienestar subjetivo, que son mucho más, como la palabra dice, mucho más subjetivas, y a lo mejor no son tan fáciles de medir. Como les decía, hay circunstancias de corto plazo que nos van a entregar bienestar subjetivo, pero también hay circunstancias de la vida, ¿ya? Y usualmente estas circunstancias de la vida explican un 10% de la varianza de este bienestar. Por ejemplo, cosas como divorcio, muertes o desempleo, que son cosas de más largo plazo, ¿cierto? O el nivel de ingresos, el matrimonio y la educación son cosas que o me bajan o me suben, dependiendo de qué estemos hablando, el bienestar subjetivo de largo plazo, de la vida. La edad también tiene una componente o influencia en el bienestar subjetivo, pero la edad tiende a ser como una U invertida. Uno es muy feliz cuando es niño. Esta felicidad tiende a bajar alrededor de los 35 años, que es donde más o menos me ubico yo, así que en este minuto yo debería estar como en el punto más bajo del bienestar subjetivo a lo largo de toda mi vida, y después de los 40 esto empieza a subir, y a medida que nos acercamos a, eh, a la jubilación, deberíamos ser más felices. No pasa siempre, pues sabemos, por ejemplo, que en el caso de Chile las jubilaciones son súper malas, por ejemplo, por lo tanto no mucha gente quiere llegar a esa etapa de la vida, pero si vemos como a nivel agregado dentro de la sociedad mundial, por así decirlo, esto siempre tiende a ser como un U, donde el punto más bajo está alrededor de entre los 35 y los 40 años. ¿Ya? En ese punto uno tiene menor bienestar subjetivo, porque es como una etapa súper, no sé si dura de la vida, pero es una transición entre ser un adulto joven a un adulto ya más maduro, ¿cierto? Esa etapa de la vida es mucho más complicada, por lo tanto esa U invertida tiene, o sea, esa U de bienestar, de acuerdo a la edad, tiene el punto más bajo en torno a esa edad entre los 35 y 40 años. El bienestar depende significativamente de los objetivos de vida alcanzados, también depende mucho de cuáles son los objetivos que uno se ponga, por ejemplo, terminar una carrera, por ejemplo, ingresar a un trabajo que a uno le llene, por ejemplo, tener hijos también puede ser un objetivo, por ejemplo, viajar mucho, conocer el mundo también puede ser un objetivo en sí mismo. Por lo tanto, todo este bienestar subjetivo depende mucho de los objetivos que uno se trace y del cumplimiento de esos mismos objetivos, pero también de la participación en actividades. Usualmente lo que se ve es que el ser humano por sí solo, en términos genéricos, es una persona que necesita estar en sociedad, en constante relación con el entorno y otras personas. Es súper infrecuente encontrar gente ermitaña, por así decirlo, ¿ya? Y que son personas bastante particulares, la gente que le gusta el vivir en forma ermitaña, ¿cierto? Y no sociabilizar. Pero el grueso de las personas, la característica del ser humano es sociabilizar con otras personas. Por lo tanto, la participación en actividades en la sociedad también influyen en el bienestar subjetivo. Si nos pasamos desde este concepto de bienestar subjetivo, también lo podemos aplicar particularmente en lo que es el transporte, y lo vamos a llamar satisfacción en el viaje. Entonces tenemos bienestar subjetivo por un lado, que tiene que ver con la realización de objetivos en la vida y de ciertas actividades también en la vida, y que está ligado con cosas de largo plazo, pero también con cosas de corto plazo. Si lo bajamos, si hacemos una bajada a lo que es el transporte, podemos hablar de satisfacción en el viaje. Y lo que nos importa en este caso es determinar
cuáles son los atributos que van a influenciar la satisfacción en el viaje en particular, durante el viaje. Por ahí uno podría decir la velocidad y el costo del viaje. Efectivamente, a mayor velocidad o a menor costo vamos a ser más felices, ¿ya? Porque nos vamos a ahorrar o tiempo o nos vamos a ahorrar plata, por lo tanto deberíamos ser más felices si es que estamos ahorrando cualquiera de esas dos cosas. Eventos durante el viaje también pueden hacer aumentar o disminuir nuestra satisfacción en el viaje, por ejemplo, incidentes críticos y frecuencias de ellos. Por ejemplo, si vamos en transporte público o vamos en modo caminata y pasamos por un lugar que nos gusta mucho, una plaza, algún lugar bonito, eso nos va a aumentar la satisfacción en el viaje. En cambio, si es que el sistema, por ejemplo, tiene una disrupción por una pana de un bus o porque se cortó la luz en el metro, eso nos va a disminuir nuestra satisfacción en el viaje, que son eventos puntuales, pero que igual terminan incidiendo en nuestra satisfacción. Impacto en salud y percepciones de transporte activo. Esto tiene que ver con la gente que usa caminata o bicicleta, ¿cierto? También se ha visto que las personas que tienen modos de transporte activos tienden a ser más felices. Emociones como libertad y conveniencia, también en toda la parte de emotividad también tiene una cierta influencia en la satisfacción del viaje. Por ejemplo, la gente que utiliza automóvil, hay gente que le gusta manejar porque se siente mucho más libre y por lo tanto también son más felices. Eso también lo podemos recoger en la literatura. Temas como estatus también influyen dentro de la satisfacción del viaje. Tener el auto último modelo influye en la satisfacción de viaje, pero también se ha visto en la gente que utiliza la bicicleta. Hay gente que le tiene mucho cariño a la bicicleta y por lo tanto también hoy día ya es un símbolo de estatus tener una buena bicicleta y usarla, e identificarse como un ciclista activo. Así que eso también genera satisfacción. Y la actividad posterior que posibilita el viaje también es un elemento de satisfacción. Si es que yo hago el viaje por una actividad que hay detrás, por ejemplo, una actividad de ocio, de ir al cine o de salir a comer afuera o de viajar por el mundo, eso también, esa actividad posterior también tiene influencia en la satisfacción por el viaje. La pregunta es, bueno, una pregunta es ¿qué factores influencian en la satisfacción del viaje? La literatura dice que todas estas emociones, o sea, todas estas dimensiones, tienen alguna influencia en la satisfacción en el viaje, ya sea positivo o negativo, tienen alguna influencia. La segunda pregunta, en una segunda derivada, es si esta satisfacción en el viaje tiene alguna influencia sobre el bienestar general. O sea, teníamos como una satisfacción de vida, ¿cierto? Y por otro lado teníamos una satisfacción de viaje. ¿Hay alguna relación entre la satisfacción en el viaje y la satisfacción de la vida? Porque si la respuesta es sí, lo que podríamos estar diciendo es que si mejoramos las condiciones del viaje, vamos a estar mejorando el bienestar general de la persona. Por eso es tan importante responder esa pregunta, que es la segunda que está acá. ¿Podemos utilizar el transporte para mejorar el bienestar general? Para eso hay distintos experimentos y a mí me tocó diseñar uno cuando hice mi tesis de planificación urbana allá en Londres. Utilicé como caso de estudio la línea 6, que se estaba recién abriendo en ese entonces, estoy hablando del año 2017. Entonces mi pregunta es, ¿las personas que utilizan la línea 6 son más felices que antes, que cuando no había metro y por lo tanto no tenían que utilizar solamente bus o cualquier otro modo que utilizaran? Y la segunda pregunta es si esta satisfacción en el viaje tiene alguna relación entonces con la satisfacción de la vida. Estaba tratando como de responder las dos preguntas al mismo tiempo. Para eso entonces se diseñó un experimento donde les preguntamos a los usuarios de la línea 6 distintas cosas para poder medir este tipo de elementos. Les preguntamos, por ejemplo, las variables independientes en este caso, que tenían que ver con variables sociodemográficas, atributos del viaje y también percepciones del viaje, porque una cosa son los atributos medibles que tiene el viaje, por ejemplo, el periodo en el cual hizo el viaje, la estación en la cual se subió, la estación en la cual se bajó, la tarifa que pagó. Esas son cosas que uno puede medir objetivamente. Hay otras percepciones del viaje que uno también las puede medir, pero son mediciones mucho más subjetivas. Por ejemplo, le preguntamos a las personas cuánto tiempo se demoró en el viaje. Usualmente lo que pasa en este tipo de preguntas es que las personas tienden a sobreestimar su tiempo de viaje. Lo más probable es que si alguien me dice que se demoró media hora, a lo mejor se demoró 25 minutos y le está poniendo ahí 5 minutos de más para redondearlo. Si me dicen 45 minutos, lo más probable es que se haya demorado 40 minutos. Y si me dicen una hora, lo más probable es que se haya demorado 50 minutos. Las personas tienden a sobreestimar
el tiempo de viaje, porque es una cosa que es indeseable en primera parte, pero en una segunda parte también tienden a aproximar hacia los enteros superiores, en este caso como a las decenas superiores, ¿ya? Entonces se tiende a sobreestimar ese tipo de cosas. Lo mismo con, por ejemplo, el nivel de congestión dentro de los trenes, por ejemplo, también una cosa mucho más subjetiva, porque uno no puede decir si estuvo un nivel 6 de congestión, uno puede decir si estuvo más lleno, iba más apretado o menos apretado, pero medirlo eso es mucho más subjetivo. Para medir la satisfacción con el viaje existe algo que se llama escala de satisfacción con el viaje, se denomina STCS, donde a las personas se les van preguntando pares de conceptos y las personas tienen que decir de 1 a 5 con cuál se identifican más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, les poníamos una escala que en un lado decía estoy aburrido y en el otro decía estoy entusiasta. Entonces ahí las personas tenían que decir de 1 a 5, donde 1 es aburrido y donde 5 es entusiasta, cómo se sintió durante ese viaje en particular en la línea 6. ¿Ya? Y así uno iba haciendo pares de conceptos y lo íbamos midiendo dependiendo de con cuál se representaba, se sentía mejor representado. Y por último teníamos una escala de satisfacción con la vida, donde también en una escala numérica les preguntábamos, le hacíamos preguntas dependiendo de distintas oraciones. Por ejemplo, la primera decía en la, como en la totalidad de mi vida estoy más cerca de mi ideal. Entonces esto tiene que ver como con el cumplimiento de objetivos. ¿Ya? La segunda decía, estoy satisfecho con mi vida. De 1 a 5, ¿qué tan satisfecho estaba con mi vida? La oración 4 decía, las condiciones de mi vida son excelentes. Entonces ahí si es que alguien encontraba excelente ponía 5, si es que eran muy malas le ponía 1 y así íbamos comparando esta escala. Esta escala no la inventamos nosotros, sino que solamente las tomamos de la literatura que ya están diseñadas, así que solamente la aplicamos para este experimento en particular, no es algo nuestro que lo hayamos inventado nosotros. ¿Qué es lo que obtuvimos acá? Es una tabla de efectos estandarizados, no lo voy a aburrir con la estadística que hay detrás de esto, simplemente hay que ver las magnitudes y los signos de los resultados. Donde se indica algún resultado significa que hay un nivel de influencia de una variable sobre otra. Entonces, por ejemplo, si vemos que acá la variable periodo aparece con 0,149 sobre la satisfacción del viaje, significa que tiene una influencia positiva sobre la satisfacción. En cambio, la tarifa, bueno, aquí hay que ver la codificación de cuáles son los periodos, cuál es el punta mañana, cuál es el fuera punta, cuál es el punta tarde. Pero, por ejemplo, la tarifa, que es mucho más claro de verlo, tiene un efecto negativo sobre la satisfacción de viaje. Esto significa que a mayor tarifa, menor satisfacción tenía esa persona, ya lo que es bastante intuitivo. ¿Qué es lo que nos dice acá? Bueno, nos dice que la tarifa tiene efectos negativos, nos dice que las percepciones de tiempos de espera tiene positivo, o sea, las personas que tenían una mejor percepción del tiempo de espera tenían una mejor satisfacción de viaje. Eso así se traduce esta tabla. Las personas que encontraron que el diseño de las estaciones era mejor en la línea 6 también tenían mejor satisfacción de viaje, estaban correlacionadas positivamente. Y esto también no solamente lo medimos en la satisfacción de viaje, sino que también en la satisfacción de la vida. ¿Qué es lo que vemos acá? Por ejemplo, el nivel de ingreso sí tiene una influencia en la satisfacción de la vida. O sea, las personas con más altos ingresos eran más satisfechas en su vida en general. Lo que es una evidencia empírica de que el dinero sí hace la felicidad. Hay algunos que dicen que no, pero acá estamos viendo que sí, efectivamente el dinero sí hace la felicidad porque aumenta su satisfacción de la vida. Y lo que es importante también dentro de esta tabla es, lo que era la pregunta principal, era si la satisfacción de viaje influía sobre la satisfacción de vida. Y efectivamente es así, nos sale con signo positivo, así que no solamente hay una relación entre las dos, sino que la correlación es positiva. La gente que tiene más satisfacción de viaje está mucho más satisfecha con la vida. Así que la respuesta es, ¿tiene la satisfacción en el viaje alguna influencia sobre el bienestar general? La respuesta es sí. ¿Podemos utilizar el transporte para mejorar el bienestar general, el bienestar de la vida, más allá del transporte? La respuesta es también. Y por eso es importante estudiar el transporte bajo esta óptica de las prácticas sociales, porque si logramos intervenir el transporte en distintas facetas, no solamente en la infraestructura, sino que también a lo mejor concentrarnos en otro tipo de atributos, que son, por ejemplo, las percepciones de seguridad, de intermodalidad,
o a lo mejor del diseño de las estaciones, que a lo mejor sí tiene que ver con infraestructura, pero a lo mejor va mucho más allá de eso, poner, por ejemplo, un entorno más bonito, un entorno más iluminado, un entorno con colores, a lo mejor eso va mejorando el diseño de la estación. Eso sí tiene una influencia en la satisfacción del viaje, y a su vez, si mejoramos la satisfacción del viaje, vamos a mejorar la satisfacción de la vida. Por eso es tan importante estudiar el transporte bajo esta óptica de prácticas sociales, y no solamente en las cosas que uno pueda medir fácilmente, sino que también en las cosas que son más subjetivas. Por algo estamos estudiando también el tema del bienestar subjetivo. Conclusiones ya para terminar: la transición de un sistema basado en el auto hacia otro basado en modo sustentable involucra múltiples dimensiones, incluyendo materialidades, competencias, significados, todo esto desde la visión de las prácticas sociales, así que no solamente tenemos que concentrarnos en la parte más dura del transporte, que tiene que ver con infraestructura o con el hardware, sino que también con el software, cuál es el entorno que nos rodea, cuáles son los significados, cuáles son esas prácticas sociales finalmente que nos están rodeando y que a lo mejor podemos intervenir. Medidas individuales como tarificación vial tienen impactos limitados si no son soportados por dimensiones más amplias. O sea, no solamente estamos hablando acá de temas de infraestructura o temas económicos, sino que también hay que concentrarse en otro tipo de cosas que son más subjetivas. Aspectos como la planificación urbana y aspectos culturales o políticos son muy importantes. Por ejemplo, ya que estamos hablando de sustentabilidad, sabemos que el concepto sustentable hoy día tiene una alta valorización por parte de la opinión pública, así que ahí quizá vale la pena trabajar un poquito más a fondo en ese aspecto. Y existe una oportunidad para incrementar la experiencia de viaje en modo sustentable como objetivo central. Existe una relación empírica entre la satisfacción del viaje con el bienestar general de las personas, así que eso no solamente lo vimos a partir del experimento que hicimos en la línea 6, sino que esto también se va repitiendo en otros experimentos que se han hecho alrededor del mundo, así que tampoco es que estamos descubriendo la rueda con esto, sino que simplemente fue aplicar una metodología que ya se había aplicado en otras partes del mundo con el contexto particular de la línea 6 en Santiago de Chile, así que en ese sentido también nos sentimos tranquilos de que obtuvimos resultados similares en comparación a otro tipo de ciudad y otro tipo de proyectos, y no somos tan distintos a otras sociedades. Así que eso también era parte de las conclusiones del estudio. Eso, chiquillos, chiquillas. No sé si hay preguntas. Hoy ya estuvieron muy callados. No sé si hay preguntas, ya sea por el chat o si quieren abrir el micrófono, algo que no haya quedado claro. Este es el momento. Todo claro por mi parte, profe. Hoy día no prendí la cámara, perdón, para la otra. No importa. Estoy acostumbrado a hacer clases con la pantalla en oscura. ¿No? ¿No hay preguntas? Por mi lado tampoco, profe. Ya. Yo tampoco, profe, todo claro. Yo tampoco, todo claro. Ya, muchas gracias. Acuérdense que ya subimos la primera evaluación. No sé si han podido verla, pero sería bueno que ya le dedicaran un poquito de tiempo a darle una vuelta que van a hacer para el ensayo, cuál es el tema que van a escoger, quizás leerse los abstracts o los resúmenes de los papers para cachar de qué se tratan, y también ligarlo con la premisa o pregunta que estamos entregando. Entonces sería bueno que ya le fueran dedicando un poco de tiempo. Acuérdense que esto se entrega, si mi memoria no me falla, como el 21 de octubre, así que van quedando 3 semanas nomás, ¿ya? Así que siempre está la opción de que coordinemos ahí una hora de tutoría si es que están un poco perdidos con respecto a la pregunta o cómo responderla, cómo enfocarla, así que ahí también me van diciendo si necesitan un poco de ayuda. Eso por hoy, así que nos vemos el próximo martes. Que estén bien. Gracias, profe. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, profe. Chao.